¿Cómo está, señoras Misael Montenegro de Lerx? Ya lo tengo ahí. Mi querido Alejandro, buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno escucharte, amigo. Oye, pues vamos a darle entrada al fondo musical y con lo que vamos a cerrar en 90s y 2000s por Now Music Radio, ¿te parece? Ok, dale. Así es, pues ya entramos para dar el cierre final en 90s y 2000s por Now Music Radio en compañía del señor Asmisael Montenegro de Lerx, que hoy nos trae un tema bastante interesante, justamente porque estamos a días de que se celebre o se conmemore, no sé cómo decirlo, Asmisael, que lleve a cabo un aniversario más de un momento histórico en la música. ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho es bastante... estamos hablando de principios de los 90s. Sí. Cuando la música estaba dando este gran giro, cuando nos vinieron esta oleada con el grunge, con Nirvana, y de ahí vendría pues toda esta música, el new metal, el industrial metal, etcétera, etcétera. Y todo ese revuelo de música estuvo plagado de historias, muchas buenas, muchas malas, y la que vamos a hablar en esta ocasión, pues lamentablemente es una historia trágica, es una historia triste. Sí. Vamos a estar hablando de una canción de Pearl Jam. Creo que todos en algún momento hemos escuchado esta rola, se llama Jeremy. Efectivamente. Vamos a poner un pedacito de la canción nada más para que sepan a qué nos referimos. Es esta canción que seguramente, como decías, Misael, la cantaron, la vivieron, la disfrutaron a principios de los 90s, y pues es justamente esta, Jeremy, ¿no? Uh-huh. Ah, pues ahí está. Adelante, maestro, lo escuchamos. Bueno, vamos a ir un poquito por partes. Sí. Estamos hablando de que son principios de los 90, nos va llegando toda esta oleada de música que más que expresar una emoción, porque bueno, lo reitero, ya teníamos bandas como en el caso de Nirvana, que fue totalmente una explosión de hablar de emociones, de lo que sentía la juventud en esos momentos, de decir estamos hartos de que nos callen, queremos expresarnos. Por ahí teníamos un poco otras bandas como Korn, que también ya estaban haciendo lo propio en ese sentido, ponerle un poco más atención a la juventud, a la llamada o tal vez mal llamada generación X. Sí. Y en este caso, pues teníamos por el otro lado, estamos hablando de música, por el otro lado teníamos este canal, MTV, donde pasaban estos videos de música cuando MTV era chévere. Todavía desconozco sinceramente si todavía existe MTV. Sí, todavía, pero ya no es lo mismo que antes. No, ya no es ya no es tan cool. Lamentablemente ya no es lo mismo. Sí, ya. Pues bien, retomamos. En esta plataforma, no, mejor dicho, en este canal de MTV, pues teníamos el privilegio de ver muchos videos que las bandas echaron mano de este recurso del video para atrapar más a los jóvenes. Es decir, ya se tenía la oportunidad. Bueno, videos ya existían obviamente desde finales de los 70s, todos los 80s, pero en este caso estos videos eran mucho más sofisticados, mucho más pro, y nos ayudaban visualmente con la historia que nos estaba narrando o nos quería narrar, en este caso Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam. Sí, efectivamente. Pues bien, resulta que esta canción de Jeremy, bueno, pues la verdad es que no hay que ser tan letrado en el asunto para entender que la canción habla precisamente de un problema de bullying, pero un bullying sumamente severo. Es decir, no el clásico bullying que a lo mejor tú y yo pasamos en la escuela, de que le decíamos el gordito, el enano, el chinito, etcétera, ¿no? Hablamos de un bullying que iba más allá, un bullying que ya era degradante, un bullying en el cual ya atentaba no solamente contra la autoestima de este caso de Jeremy, sino que iba más allá. Cuenta la historia de esta canción que escribiría este vocalista de Pearl Jam, que él lo lee en un periódico esta nota de un chico llamado Jeremy Wade Dell, el cual un día
Para esto hay que decir que él tenía 16 años, Jeremy. Un día él llega a su escuela, en medio de la clase saca un arma de fuego, se para frente a la clase, frente a sus 30 compañeros de clase, incluyendo la maestra, se pone la pistola en la boca y se dispara. Es decir, todo ocurre en segundos, es algo... Es decir, en algún momento, ¿recuerdas programas anteriores? Estuvimos hablando, por ejemplo, del caso de la masacre de Columbine. Sí, claro. Algo mucho más... bueno, no puedo decir de show, vamos a decir que algo más tramado, es decir, que había una escaleta a seguir en este caso de la masacre de Columbine. En este caso de Jeremy, pues él no da señales, simplemente él llega un día a la escuela, empieza a tomar clases, de repente se para de su pupitre, saca la pistola y ¡pum!, muere, ¿no? Sí. Hay partes de la canción que de Eddie Vedder, donde él da ciertos indicios de lo que sucede. Por ejemplo, una de las que está más marcada, que yo cuando vi la traducción y luego empecé a hilarlo con la historia, pues nos habla del pizarrón, nos dice que todos se quedaron viendo hacia el pizarrón con algo que no se puede borrar, algo así dice el verso. Sí. Pues obviamente habla del impacto, ¿no? Es decir, pues la sangre que debió haber quedado esparcida en el pizarrón, el shock emocional para todos los demás compañeros. Y ahí lo grave, digamos, que aparte obviamente del suicidio de Jeremy, es lo que vendría después, es decir, las investigaciones policíacas, cuando pues la primera pregunta que uno se haría en un momento es: ¿de dónde saca un niño? Porque prácticamente es, un adolescente. Sí, un adolescente. ¿De dónde saca un adolescente de 16 años un revólver 357 Magnum, que es un arma muy, muy, muy potente? Los padres empiezan a entrevistar a los padres y todos dicen: no, pues es que Jeremy era un buen hijo, era un buen nieto, era un buen sobrino, era un buen primo, tenía problemas en la escuela, pero siempre sacaba buenas calificaciones, nunca nos dijo que tuviese un problema. Y obviamente del arma pues también nunca se habló. Ahora, también sabemos que en Estados Unidos conseguir un arma de fuego es tan fácil como aquí que un escuincle de 15 años vaya y compre cigarrillos en la tienda de la esquina. Sí. No se tocó el tema durante mucho tiempo, enfocándome precisamente a esto, a el arma. Sí. Ahora bien, cuando Pearl Jam cuando Eddie escribe esta canción, cuando sale el video, es un escándalo mediático. Se dice por ahí, no sé, tú me puedas orientar más en este sentido, se dice por ahí que hay dos versiones del video. Sí, efectivamente. Digamos que una versión censurada y la otra sin censura. Sí, que la que todo el mundo conoce creo que es como el video en blanco y negro. Exacto. En la versión, digamos que censurada, quitan una parte en donde se ve a este jovencito pues poniéndose el arma de fuego y disparando. Obviamente no se ve la acción del daño que hace la bala. Sí. Y la otra versión, que es con censura, pues simplemente se ve la acción de que él se lleva el arma hacia la boca. Es decir, nos da a entender, ¿no? Se sobreentiende qué es lo que sucede. Y también de esta problemática de lo que platicamos al principio, de que la música estaba sacando los trapitos al sol de esta generación, que no era escuchada por los padres, que no era entendida por los padres. Pues también la canción nos habla de esto, de cómo este niño es incomprendido por su madre, por quienes le rodean, y obviamente también habla de este terrible bullying. Después de que sucede esto, es decir, se lanza la canción, sale también el videoclip, comienza pues una especie de batalla que ya se venía un poco arrastrando en cuanto a las bandas de heavy metal. Por ahí hubo incluso una comparecencia en Estados Unidos de no recuerdo, es el vocalista de una banda Twisted Sister. Exacto. Sí. Comparece e incluso compadece ahí la mismísima primera dama de Estados Unidos, diciendo que esa música basura le estaba llenando de porquería la cabeza a los jóvenes, que los estaba haciendo barbaridades desde suicidarse, drogadicción, homosexualismo, o sea, una sarta de cosas, ¿no? Sí. Este vocalista pues lee una carta bastante convincente y les dice: pues discúlpenme, pero en ninguna de mis canciones aliento a la violencia.
no, incluso por ahí menciona la palabra sodomía. Y la manera en la que cierra esta carta, él dice, si usted encuentra eso en esa música, la que está mal de la cabeza es usted, no los jóvenes que están escuchando nuestra música. Por ahí también se llamó incluso a compadecer a este Simmons de Kiss. Por ahí estuvo también en el mitote Ozzy Osbourne, porque hubo también un caso de un suicidio de unos chavos que se la pasaron escuchando toda la noche Ozzy Osbourne y al final en la madrugada uno al otro se disparó, se suicidaron, y en la carta suicida que dejaron era que Ozzy Osbourne les había dicho que lo hicieran. Wow. Ahora bien, ¿a dónde voy con...? Perdón, dime. Digo, okay. Wow, de que quedé impresionado con esto de Ozzy Osbourne. Ahora, ¿a dónde voy con esto que te comento? Resulta que unos años después, el jovencito que sale en el video de Jeremy, de la canción, resulta que él también se suicida. Y al momento obviamente antes deja una carta póstuma, y en esta carta póstuma, así tal cual, le echa la culpa al trauma que sufrió al grabar ese video, y al enterarse de la historia de Jeremy, le echa la culpa a Pearl Jam prácticamente. Entonces se le viene encima otra vez una bronca gigantesca a Pearl Jam, a lo que Eddie ya no se engancha, es decir, él dice, ¿saben qué? Ya lo expliqué una vez, no lo voy a volver a explicar. El problema aquí no es nuestra música lo que estamos diciendo. Aquí el problema es que ustedes como padres no le están poniendo atención a sus hijos, y que sus hijos tienen acceso tan fácil a un arma de fuego como a cerveza y a cigarrillos. Sí, claro. Y lamentablemente es una realidad que se sigue viviendo hoy en día, no solamente en Estados Unidos. Ya aquí en México tuvimos un episodio, si no me equivoco, ya va el año pasado, donde un jovencito también se metió a una escuela allá en el norte del país, se empezó a disparar, finalmente se suicida. Sí. Entonces, sí hay, no quiero decir que la música no sea la culpable, porque déjame decirte que sí hay ciertas canciones, sobre todo de metal pesado, de black metal, un poco de hard metal, en donde pues sí lo dicen abiertamente, es decir, matar, suicidarse, acabar con todo el mundo, etcétera, pero pues vamos, es una canción, no le estoy delimitando lo que digan, pero de ahí a que una persona tome la decisión de agarrar un arma de fuego y matar a otro ser humano o quitarse la vida a sí misma, no quiere decir que realmente la canción lo influenció como si fuera un pequeño diablito en su oído diciendo mátalos a todos, sino que ahí ya había sobre todo tendencias suicidas, tendencias psicópatas. Y bueno, retomando ya un poquito, fíjate que el video no duró, de hecho fue censurado durante muchos años. Hoy en día pues ya lo podemos encontrar no solamente en YouTube, de hecho yo lo estuve buscando en YouTube, no está la versión sin censura, pero la verdad es que es muy fácil entrar a Google, buscar Jeremy Pearl Jam Uncensored y puedes ver el video, y la verdad es que, te repito, para aquellas personas que escucharon esta canción una y otra vez pero nunca le pusieron atención a la canción, yo los invito a que la busquen subtitulada, y se van a dar cuenta realmente que lo que Eddie Vedder ahí escribió pues no es algo ficticio. Es decir, él simplemente, y tal cual así lo cuenta. Yo un día en la mañana estaba tomando mi café, tomé el periódico y en una de las noticias aparecía esta lamentable noticia de este chico de 16 años que se suicidó enfrente de su clase. Indagué un poco más y fue como comencé a escribir esta canción, porque yo sentí esa responsabilidad moral de mostrar el otro lado de la moneda, porque obviamente Jeremy ya lo habían crucificado en todos los medios de comunicación, ya le habían sacado incluso cosas que no iban, como que él tenía desórdenes emocionales, de que era una persona introvertida que molestaba a otros compañeros de escuela, siendo que era totalmente lo contrario, lo que llevó a Jeremy ya hace, si no me equivoco, 27 años. Sí, exactamente. Hace 27 años que tomara ese revólver 357 y se terminara quitando la vida enfrente de sus compañeros, pues fue que él vivía en un núcleo familiar, bueno, no tenía un núcleo familiar, en pocas palabras. Él estaba en una familia totalmente destruida, no tenía un cariño de madre, un cariño de padre, a pesar de que
pues la familia sí salió en los noticieros diciendo que lo amaban con todo el corazón, que era la luz de sus ojos, etcétera. Y revela también la otra cara de la moneda, que era el bullying, pues a lo que era sometido este niño día tras día tras día, y tenemos que ponernos un poquito en el lugar de Jeremy y ponernos a pensar de qué tamaño o de qué inmensidad fue el abuso, el bullying que recibió este Jeremy día tras día, como para que él terminara suicidándose. O sea, hablamos de un niño que tenía un estrés muy, muy, muy grande, que terminó pues volando al detonar esta arma de fuego, pero también hablamos de otro punto de vista. Si él hubiese sido un psicópata, como lo hicieron ver en muchos noticieros y periódicos, y que incluso unos años después, cuando se desata la masacre de Columbine, obviamente recuerdan lo que sucedería en el 91, si no me equivoco. Si este Jeremy hubiese tenido la misma mentalidad de los asesinos de la masacre de Columbine, no se hubiese suicidado frente a su clase, hubiera disparado en contra de sus compañeros, quienes habían abusado de él emocional, física y psicológicamente durante, me atrevería yo a pensar, incluso meses. Sí. Entonces, este chico pues elige terminar con ese abuso, terminar con el estrés de una manera pues terrible, acabando con su vida y obviamente también conmocionando a sus más de 30 compañeros de clase que lo vieron pues a pocos metros de distancia. Es decir, imagínate la escena, ¿no? Ves a tu compañero y piensas, bueno, va a tirar algo a la basura, a lo mejor va a pedir permiso para ir al baño y va sacando un arma de fuego y pues lo voy a decir como es, se vuela la mitad de la cabeza enfrente de todos nosotros. Muchos de esos chicos incluso tomaron terapia durante mucho tiempo porque fue muy, muy traumático y bueno, obviamente no es para menos. Pero pues ya un poquito a modo de cierre. No es nada nuevo, lo hemos visto. De hecho, yo los invito a que vayan a Google y pongan tiroteo en escuela de Estados Unidos, y hay un artículo bastante interesante de Wikipedia, y fíjate que desde 1840 han habido tiroteos en escuelas en Estados Unidos. Wow. O sea, estamos hablando de que desde 1840 ya entraba un jovencito con un revólver en la mano y empezaba a disparar en contra de sus compañeros y terminaba él suicidándose. Uno de los años más violentos en los que se han suscitado estos casos de tiroteos y de suicidios en Estados Unidos fue precisamente en 1990, y la verdad es que te da pavor ver, o sea, vas bajando la pantalla, nada más vas viendo los nombres de las escuelas y cuántas víctimas, y más escuelas y víctimas, tiroteos, y en muy pocos de ellos el jovencito o jovencitos que hicieron estos tiroteos terminaron suicidándose. Muchos de ellos no se suicidaron, sino que terminaron abatidos por la policía, y muy pocos de ellos se entregaron. El caso de Jeremy es un caso aleatorio a todos estos, por lo que comentamos que él no dispara a sus compañeros, él simplemente quiere terminar con esto. Sí, con la presión que estaba sintiendo, ¿no? O sea, esa presión, y como dices tú, ese bullying desmedido que vivió él, y eso nos deja también como una lección de lo que puede pasar por la cabeza de un niño, ¿no? Lejos de el tipo de música que consuma, más bien el entorno social en el que se esté desenvolviendo. Y a lo mejor pues sí, la música probablemente sea un detonante, pero no es lo que ocasiona el que se tomen ciertas actitudes o decisiones, como en el caso de Jeremy, que muy poca gente sabía, ¿no? Y que esta canción está cumpliendo ya, como decías tú, sus 27 años, si no me equivoco, ya en un par de días de este mes, y pues vale la pena recordar, ¿no? Cómo fue que Eddie Vedder se metió pues en esta polémica, que no precisamente la intención de esta canción era incitar a más tragedias, sino más bien impedir o crear conciencia por medio de la música, ¿no? Exacto, o sea, y fue tan el impacto también en la banda, no solamente en Eddie, sino en toda la banda de Pearl Jam, que ellos dejaron de hacer videos hasta 1998, es decir, estuvieron casi 7 años y dijeron, sí, ¿saben qué? Hasta aquí nos hartamos del amarillismo, nos hartamos del fanatismo. Es hasta 1998 que ellos lanzan un nuevo video de la canción Do the Evolution. Sí.
Y precisamente cuando se lanza este video, entrevistan a este Jeff Ament, el bajista, y que también fue coautor de la letra de Jeremy, donde decía, la banda no quiere que dentro de 10 años nos recuerden simplemente con los videos musicales que hicimos y la controversia que se desataron, sino por las letras. Y hace obviamente alusión a la canción de Jeremy, en donde dice, la historia de Jeremy no era y no debería ser la de un asesino de estudiantes, sino que lo que lo orilló a llevar a quitarse la vida, es decir, a que se viera el problema. Estamos hablando que esto sucedió hace 27 años y lamentablemente esto, vuelvo a lo mismo, sigue sucediendo, no se ha aprendido la lección y no se va a aprender, y esto no va a parar con censurar videos o películas ni canciones. Esto va a parar hasta que realmente haya un cambio mental de la gente, es decir, regresar a ciertos valores familiares, pero también mucho más importante que esto es el restringir totalmente el acceso de armas de fuego a adolescentes o a niños. Incluso ha habido casos de niños de 7, 8 años jugando con la pistola de papá, se le sale el tiro y mata a su hermanito. Entonces es una problemática muy, muy, muy grave. Pues bueno, ahí está la crónica para la gente que a lo mejor, regularmente la gente que conoce de Pearl Jam tiene conocimiento de esta historia, pero si tú estás llegando a este podcast porque te llamó la atención el título de la verdad detrás de Jeremy de Pearl Jam, pues bueno, aquí Asmicel lo acaba de exponer muy bien mediante la historia de este niño y cómo Eddie Vedder, pues por hacer una buena causa terminó en la polémica. Asmicel, se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente invitar a la gente que te escuche con todos los temas que traes tú en tu espacio radiofónico, también Veritas de Universus, con muchos temas interesantes, ¿no? Sí, claro que sí. Me pueden, ahorita no estamos al aire, nos estamos tomando un año sabático. Yo creo que para principios de octubre vamos a regresar totalmente en vivo a través del portal www.circovolador.org/radio, pero pueden buscar mi canal de YouTube como Veritas de Universus. Ahí van a encontrar todos los en vivo que he hecho de los programas desde casa, y también cuando todavía había acceso en cabina. Me pueden contactar también en redes sociales, en Facebook como asmisael.montenegrolex, la fanpage del programa Veritas de Universus, y en Instagram como Lord-Asmisael. Pues ahí está, síganlo, y en verdad, si tienen algún tema interesante que quieran preguntarle a Asmicel o que quieran que exponga en su programa, pues lo pueden hacer llegar con muchísimo gusto. Pero por lo pronto, amigo, pues aquí se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo estos minutos que nos regalaste para platicar sobre la triste historia de Jeremy de Pearl Jam. Te mando un fuerte abrazo, Asmicel. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Perfectamente, te mando un fuerte abrazo, cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí estuvo Asmicel Montenegro de Lerx en 90s y 2000s por Now Music Radio. Eso fue Jeremy de Pearl Jam.